Listo. Ahí voy a empezarlos a admitir, ¿eh? Buenos días, estamos dando acceso, todavía no vamos a comenzar en punto de la hora. Mientras tanto, y en lo que terminan de conectarse, No vamos a tengo estar imagen estos ni nada puesto ahí. 2-3 minutos dando No hay nada. acceso. Así que Toda la gente que está apareciendo y no aparece por ninguna parte. mi Mi rastrillo. tiene apagado. Por aquí, listo. Aquí tienen, listo. Ahorita vamos a estar dando acceso estos siguientes minutos. Dos minutos más y comenzamos. Seguimos dando acceso a la gente que va llegando. Muy bien, pues siendo en punto de la hora, bienvenidos sean todos ustedes. Bienvenida Rosa Montero, que nos acompaña y prende su cámara en este momento. Bienvenida, Rosa. Hola, hola a todos. Un agradecimiento a todos los periodistas que nos acompañan desde los diferentes países de América Latina, de Argentina, de Colombia, de Chile, de México, de Perú, del Uruguay. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por acompañar también a Rosa para esta sesión. Yo soy Hugo Marroquín, les hablo desde Planeta Colombia, en Bogotá, y voy a apoyar moderando esta sesión. Y básicamente algunas pequeñas reglas de organización para que fluya muy bien es, lo primero, pedirles que apaguen micrófonos y cámaras. Lo segundo es que en el chat que pueden encontrar aquí abajo, escriban, cuando quieran pedir la palabra, escriban su nombre,
su medio y su país para yo poderles dar la palabra, presentarlos, y entonces ahí pueden prender la cámara para que sea mucho más fácil para Rosa ubicarlos y poder responderles de manera directa. Entonces, apagamos primero todos cámaras y cuando les dé la palabra pueden prender tanto la cámara como el micrófono. Y por supuesto también pues pedirles ser breves y concisos para que todos tengamos oportunidad de preguntar. En cuanto a detalles como la fecha exacta de publicación en cada país, pues la obra está llegando ahora a América Latina, la pueden revisar con sus jefes de prensa. Ellos les darán esta información. Dicho esto, nuevamente les agradezco su tiempo esta mañana y digamos que para arrancar y empezar a calentar motores, Rosa, yo quería preguntarte algo porque hay una frase que tú dices al inicio de la obra donde, y te cito, siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Y te quería preguntar, ¿qué significa esto? No graba nada que voy. Bueno, hay un poco de lío. Me parece un poco de sonido y un poco de lío de imagen y de todo. Nazarena Quizá... Méndez creo que tiene prendida la cámara y el audio. Le pedimos que apague Nazarena, exacto, sí. el audio y la cámara. Listo. Sí. Fantástico. Bueno, queridos, vamos a ver. Lo primero, muchísimas gracias por venir a hablar conmigo. Es un gusto. No he visto todos los que estáis, he visto alguno conocido como Verónica Abdalá. Entonces, muchos besos, especialmente a los que conozco y a los demás también. Y nada, lo que me dices, Hugo, pues esa es la primera frase efectivamente del libro. Y es que esto indica, yo estoy diciendo, cuando me preguntan por este libro, estoy diciendo que me siento verdaderamente, especialmente emocionada por él, porque tengo la sensación de que es el libro de mi vida. ¿Y qué quiere decir que tengo la sensación de que es el libro de mi vida? Pues justamente por esa frase que acabas de decir. Es algo que trata de algo que he estado pensando y que he estado desarrollando y que he estado tejiendo mentalmente y reflexionando. Era un pensamiento en construcción desde que era pequeña. La primera frase es esa y en efecto desde pequeña me he sentido con una cabeza un poco paralela, ¿no? Más aún cuando a los 16 años tuve mi primera crisis de pánico, que lo cuento también en el libro, ¿no? Tuve 3 periodos de crisis de pánico, a los 16, a los 21, a los 29, terminando como a los 30 o algo así. Y claro, ya a partir incluso de esa primera crisis de pánico ya era una necesidad la de entender qué me pasaba en la cabeza, qué sucede en las cabezas cuando tienes un problema, ¿no? de un trastorno mental, ¿no? Entonces era una necesidad casi de supervivencia, ¿no? O sea que, como os digo, ese ha sido uno de los temas de mi vida y lo he estado pensando, lo he estado devanando, he estado escribiendo sobre él, he estado preguntándome sobre él toda mi vida. De hecho, tengo muchos artículos que tratan sobre la salud mental, los límites entre la realidad, entre lo que llamamos mal llamada locura y la cordura. Y en otros libros, como por ejemplo La loca de la casa, que lo publiqué hace más de 20 años, o en La ridícula idea también, ahí he ido desarrollando, digamos, ese pensamiento, ¿no? Y luego, junto a otra pregunta que está completamente trenzada con ella, y es ¿qué pasa también con una cabeza que está chisporroteando todo el rato, que está llena, constantemente llena de imágenes, llena de historias, ¿no? que salen solas, que nacen solas y que además, como la mayoría de los novelistas, yo empezaba a escribir de niña, ¿no? O sea, que además me hacía sentarme en un rincón de mi casa desde que era pequeña. Yo me sentaba en un rincón de mi casa dedicándole las mejores horas de mi vida a inventar mentiras. Que esto verdaderamente es una actividad sumamente estrafalaria, la verdad. Entonces, pues no puedes por menos que preguntarte también qué te lleva a hacer eso, ¿no? Meter lo mejor de tu vida en inventar mentiras, ¿no? Y qué nos lleva a todos los que nos dedicamos a esto. Así que estas 2 preguntas han estado interrelacionadas y han sido
han sido para mí persecutorias por un lado y por otro lado embelesadoras, o sea, me han atormentado y me han embelesado porque me moría de curiosidad también por entenderlo, ¿no? Una curiosidad también muy legítima, ¿no? Por intentar comprender cómo funcionaba eso. Entonces, hará 4 años o así, de repente ya apareció en mi cabeza la determinación de hacer un libro en concreto sobre esto, con este tema centrado. Y ya desde que se me ocurrió, ya desde que puse el libro en la parrilla de salida, estaba todavía escribiendo la anterior novela, pues empecé a leer ya sistemáticamente, siempre he leído mucho sobre este tema, pero empecé a leer ya sistemáticamente tomando notas para el libro y releí libros que había leído muchos años antes y que recordaba como importantes también para el libro. Y entonces empezó una especie, ¿qué os voy a decir? Una especie como de indagación detectivesca. En el libro lo digo, me siento como Sherlock Holmes, ¿no? Buscando unas respuestas a un misterio. Y tiene algo de indagación detectivesca, porque yo iba como desmontando estas cabezas paralelas y con un montón de datos diversos, ¿no? Porque, pues por supuesto que he consultado, que he leído libros de neurología, porque además os diré que en los últimos 15 años o 20 años la neurología ha dado un salto de gigante gracias a los nuevos métodos de diagnóstico por imagen, ¿no? Ha dado un salto de gigante. Entonces he leído muchos libros de neurología, he leído libros de psiquiatría, libros de psicoanálisis, libros de psicología. He leído libros de otros escritores, biografías de otros escritores, me he fijado y me he analizado esas biografías, me he autoanalizado, que es otra de las maneras de intentar entender estas cabezas, pero no es un libro testimonial en absoluto, porque ese autoanálisis ha sido más bien como el entomólogo destripa un coleóptero, ¿no? He sido mi propio escarabajo de estudio, ¿no? Para intentar ver cómo funciona. Y con todos esos datos he emprendido, como os digo, esta indagación detectivesca, ¿no? Para intentar responder esas preguntas. Y lo alucinante, ¿sabes qué? Es que me las he respondido. O sea, después de toda mi vida devanando, ¿no? Esa rueca misteriosa de estos dos conceptos, de estas dos ideas, de repente he llegado a casi una epifanía, he llegado a unas conclusiones, a unas respuestas que me son suficientes. O sea, que imaginaos cómo no voy a sentir que este es el libro de mi vida, ¿no? Y aparte de eso, pues también es el libro de mi vida en otro sentido, ¿no? No tan contundente, pero también, porque si te planteas cuál es el sentido de la realidad y de la irrealidad y cómo se mezclan, ¿no? La fantasía y lo imaginario y lo concreto, ¿no? Te estás planteando también cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y cuál es la realidad de la vida. Y si te estás planteando cuál es el sentido de la vida, te tienes que plantear también cómo puedes soportar el sinsentido de la muerte, ¿no? Entonces, además de que el miedo a la muerte es uno de los grandes motores que están detrás, de los grandes motores que están detrás del trastorno mental. Desde luego, completamente detrás de los trastornos de pánico que yo he tenido, ¿no? Entonces, a través de esta búsqueda, como os he dicho, en esos dos campos, el de la imaginación y la creación y el de la locura, pues he desembocado también en el sentido de la vida, en la reflexión sobre el sentido de la vida y en una reflexión una vez más sobre cómo podemos acostumbrarnos a morir. Cómo podemos acostumbrarnos a esa cosa tan imposible, tan inmanejable y tan inhumana que es la conciencia de la inevitable muerte, ¿no? Que estos, si alguno de vosotros pues, ha seguido mi obra, pues sabréis que son los temas básicos de mi obra, porque soy esencialmente existencialista y estoy totalmente obsesionada por el paso del tiempo, por el sentido de esa vida que nos va deshaciendo y por la muerte, ¿no? Por el miedo a la muerte, de hecho, ¿no? Y también en ese campo, en este libro, creo que he dado un pasito más, no de una manera tan clara, mientras que las otras dos preguntas creo que me las he contestado de una manera bastante suficiente. En esto no, claro, pero sí he dado un paso más hacia la aceptación de la vida en toda su, ¿cómo diría yo?, en todo su temblor, ¿no? Y en toda su falta de fiabilidad y en la pérdida un poquito más de la arista del terror a la muerte, ¿no? Y luego solamente, y ahora os dejo ya que preguntáis lo que sea, solamente decir también que a lo que he llegado también a la conclusión es que he llegado a varias teorías, ¿no?
Entonces, una de mis tesis es que somos esta cabeza que además, pues, según la nueva neurología, pues es que está poco, de esto lo hablaremos después si queréis que os lo explique mejor, pero lo que pasa es que hay un 15%, que es lo que, mi teoría es que somos por lo menos como un 15% de la población que no tenemos la cabeza podada neurológicamente como el resto, ¿no? A medida que va madurando el cerebro, que el cerebro tarda muchísimo en madurar, tarda como 30 años en madurar, hasta que cumplimos 30 años no ha madurado del todo. Entonces, en la primera pubertad se produce una poda de la sinapsis, que son las conexiones entre neuronas, ¿no? Antes los niños tenemos todos en la cabeza totalmente hiperconectada, es una tormenta eléctrica nuestra cabeza, ¿no? Por eso el niño va por la calle, ve un perro y piensa que es un dragón y tal. Pero cuando llega la primera pubertad, pues empieza a podarse esa cabeza y se podan las conexiones que no son útiles. Se convierte el cerebro en un cerebro útil. Eso es uno de los pasos de la maduración cerebral. Para que pues, puedas cazar bien los mamuts, para que recolectes sin envenenar a la tribu, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo en un porcentaje de gente que no se nos poda la cabeza, o sea, no nos saltamos esa fase de maduración del cerebro, tenemos un cerebro inmaduro y seguimos hiperconectados como los cerebros de los niños, ¿no? Y esos, pues según los neurólogos y tal, según una neuróloga, por ejemplo, que cito, Mara Dersen, pues son los cerebros de algunos enfermos mentales y de los creadores, ¿no? Y mi teoría es que no solo es de eso, no es solo de la gente que llega, que termina por tener una obra, porque sea buena o mala, esto dicho sea de paso, porque estamos hablando del cerebro creador, pero no quiere decir que se sea un buen artista. El cerebro del mal artista y del buen artista es exactamente igual, no tiene que ver con la calidad de la obra. Pero entonces, lo que yo digo y mi teoría también es que no, este tipo de falta de poda y este tipo de cerebro un poco paralelo no es solo el de aquellas personas que terminan haciendo una obra, sino que es de mucha más gente. Hay mucha más gente que no termina haciendo una obra, pero que tiene ese mismo cerebro. Y yo creo que, por ejemplo, pues los lectores apasionados, aquellos que necesitan la lectura, los libros para vivir, ¿no? Y que leen y que leen y que leen, estoy segura que tienen el mismo cerebro, sin terminar de madurar también, y que por lo tanto tienen como una fisura con la realidad que la tienen que llenar con un puente de palabras, ¿no? Muy bien, bueno, Rosa, con este preámbulo, ya estamos en el chat. Les recuerdo mantener las cámaras y los micrófonos apagados antes de que tengan la palabra. Y para comenzar, le damos la palabra a Verónica Abdalá de El Clarín Cultura de Argentina. Tu micrófono, Verónica, para que te podamos escuchar. Aprovecho para pedir a Mónica López si puede apagar su cámara y su micrófono, por favor. Hola a todos y hola Rosa, un beso Hola, gigante cariño. ante todo. Maravilloso tu libro, deja muchísimas puntas abiertas para conversar y para pensar. Me interesó mucho lo que acabas de decir de los lectores y su cerebro, acaso semejante al de los creadores y autores, pero yo quería preguntarte puntualmente por el tema del estigma y el tabú que siguen acarreando estos temas de los trastornos mentales. ¿Acaso la pandemia haya abierto la posibilidad de una conversación más fluida en términos colectivos? Pero ¿vos creés que esto es así y por qué creés que es importante que estos temas empiecen a conversarse socialmente, digamos? Pues sí, bueno, hola Verónica, qué gusto verte, gracias por esas palabras de elogio y tienes toda la razón, efectivamente el tema de la salud mental siempre ha sido una desgracia porque se ha convertido en un tabú, porque se estigmatiza a los enfermos, se oculta que existen problemas de salud mental y esto es una barbaridad en muchos sentidos. En el primero porque estamos ignorando o estamos intentando ignorar una realidad absolutamente común. Absolutamente común. Según la Organización Mundial de la Salud, y a mí me parece una estimación súper conservadora, un 25% de la población mundial va a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Y insisto que me parece muy conservador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que absolutamente todo el mundo o bien va a sufrir un trastorno mental, o bien va a sufrir un trastorno mental a alguien muy cercano de su casa, o sea, o un amigo íntimo, o tu mujer, o tu marido, o tus hijos, o tus hermanos, alguien seguro.
Y sin embargo vivimos como si eso no existiera. A la gente con trastorno mental, bueno, lo calla por el estigma, se los oculta, se los encierra, ¿no? Eso ya es la primera barbaridad. La segunda barbaridad es el anatema, ¿no? Efectivamente, la maldición cuando resulta, como dice, lo cito en la frase de Proust, ¿no? La maravillosa, la magnífica, la lamentable y magnífica familia de los nerviosos, que somos todos nosotros, dice, de ellos son la sal de la tierra y de ellos vienen las mejores obras. Bueno, es que gente, si miramos en la historia, la gente más importante de la historia, que nos han cambiado la historia, que han sido enormes benefactores de la vida colectiva, han sido gente con trastornos mentales. Newton tenía delirios psicóticos. Newton, joder, o sea, Marie Curie tenía depresión, es posible hasta que fuera un poco bipolar, eso no se sabe, ¿eh? Y estoy segura que era anoréxica también, por otro lado, ¿no? Y como esos montones, o sea que es increíble, pero es que resulta que mucha gente con trastorno mental es de una utilidad y de una brillantez y de un aporte social increíble. Y luego además es que el trastorno mental en realidad, ¿qué es lo que llamamos llamado locura? Pues es una ruptura de la narración colectiva, es una ruptura de la narración común. Es decir, que lo que yo aprendí cuando he tenido estas épocas, ¿no? de crisis, de pánico, es que lo que llamamos locura es sobre todo una soledad, y una soledad de un calibre que si no has estado ahí no sabes lo que es, porque es que es una soledad absoluta, es como si te salieras de la especie humana, es como si te salieras de la especie humana, te crees, por eso es inefable, por eso no la puedes ni transmitir, no lo puedes contar, estás fuera, te crees fuera de la especie humana, te crees que has perdido la palabra con la que te puedes unir. Bueno, si a esa soledad tremenda le añades la soledad impuesta por la sociedad que estigmatiza a la gente con trastorno mental y tal, es que lo pierdes para siempre. Puedes perder para siempre a esa persona, una persona que por otro lado podría ser perfectamente válida, podría ser el próximo Newton. Y a lo mejor lo pierdes para siempre si lo estigmatizas. Es que es así de tremendo y así de terrible, ¿no? O sea que, y bueno, lo que tú dices es verdad. Yo creo que por primera vez con la pandemia se ha quitado como la tapa que ocultaba todo esto y se ha empezado a hablar claramente en todas partes, y esto ha sido un adelanto tremendo con un precio muy alto. ¿Por qué ha pasado? Pues porque la pandemia ha empeorado mucho la salud mental y de repente digamos que el vapor, ¿no? ha sido tan grande que la tapa ha salido disparada. Así que el precio ha sido grande, pero el avance creo que es enorme y creo que es irreversible. Creo que una vez que se ha destapado esa olla va a ser irreversible y nos va a cambiar la vida a todos. Porque insisto que el trastorno mental forma parte muy grande de nuestra vida, de la vida de todos, de la vida de toda la sociedad. Muchas gracias, Verónica, por la pregunta. Continuamos con Mónica Maristain, de Maremoto M, desde México. Mónica. Hola, Rosa. Bueno, todos tus... Hola, libros... Mónica, no te veo. Pon tu vídeo. Sí, no Puedes te importa. prender tu cámara. Sí, aquí estoy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? todos tus libros son conmovedores y al mismo tiempo tiene una gran melancolía. En esta semana hay dos personas que me dijeron que todo va a terminar. Una eres tú y otra es un biólogo que hizo un estudio sobre el ajolote. En medio de este abismo, algo final, ¿por qué no estar tan locos con este panorama? Me gustaría que pusieras una relación entre el trastorno mental y la libertad, digamos, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que primero me parece, bueno, es muy curioso que digas que es un libro melancólico. A mí me parece un libro que celebra lo contrario, ¿no? Celebra la capacidad que tiene el arte, la literatura y la belleza de salvarnos, ¿no? En realidad... Pero se va a terminar la música de los Beatles, Rosa. Sí, pero dentro de 5.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años. Lo que digo es que al final nuestro sol, dentro de 5.000 millones de años, acabará. Y bueno, y si no nos hemos ido, que a lo mejor nos hemos conseguido ir a otros planetas, pues en nuestra especie, si no nos hemos exterminado antes, que yo creo que mucho antes hemos conseguido acabar con la humanidad. Pero bueno, te quiero decir que no es para mañana, vamos, no es para mañana. Y lo digo también
fíjate tú, desde un punto de vista hasta consolador, para intentar ponernos en nuestro lugar. O sea, yo creo que la desesperación más absoluta es cuando estás más metido en tu ombligo. En tu ombligo anida la muerte, en tu ombligo anida la desesperación. Si eres capaz, lo digo en el libro, por eso te digo que al contrario, yo creo que es un libro consolador. Si eres capaz de salir de ti y fluir hacia ese otro todo que nos contiene, como digo en el libro, no soy nada creyente, no estoy hablando de dioses ni de nada, sino que creo que realmente formamos parte de un todo, que latimos con los demás, ¿no? Bueno, en el libro lo explico mucho mejor y de una manera mucho más compleja, ¿no? Entonces, si sales de ahí, pues realmente yo creo que se pierde mucho el miedo, ¿no? De hecho, al final del libro digo, a lo mejor, mira, el miedo a la muerte es simplemente, a lo mejor es muy fácil morirse, basta con ser capaz de bailar al ritmo de todos, ¿no? Sí. Ser un pececito del cardumen de la humanidad, ¿no? Entonces, no, yo creo que no es para nada, absolutamente para nada melancólico, todo lo contrario. Bueno, pero aparte de eso, lo que tú dices, la locura, bueno, es muy interesante, como bien sabes, que muchos psiquiatras y muchos terapeutas se han quedado sorprendidos al ver que gente con graves problemas mentales, incluso, no te digo así como una cosa ligera, tienen pena o miedo incluso a perder toda la enfermedad mental. Hay un texto precioso de John Nash, el matemático ese que hicieron una película sobre él que se llamaba Una mente maravillosa. El matemático que de repente pues cayó en una esquizofrenia paranoide y estuvo 30 años psiquiatrizado con unos delirios bestiales y luego el tío consiguió controlar esos delirios, volvió a recuperar su cátedra en Princeton y le dieron el premio Nobel, ¿no? Además de matemáticas, el premio Nobel de, no me acuerdo de qué fue, pero bueno. Y entonces este hombre, cuando le dieron el premio Nobel, escribió una memoria que se encuentra en el internet y que es preciosa. Y en ella dice, bueno, yo estuve durante muchos años, efectivamente estuve pues con unos delirios y tal, perdido en los delirios y después pues ya he salido de ahí y he vuelto al pensamiento racional, que es el pensamiento científico. Y todo eso está muy bien. Dice, pero no hay una felicidad completa en la curación de este tipo de enfermedad, como la hay en la curación de otras enfermedades. Si te curas de una hepatitis, todo es ganancia. Pero dice, si te curas de esto, no todo es ganancia. Entonces, añora, por ejemplo, pone el ejemplo con envidia de Zaratustra, ¿no? Que Zaratustra hoy nos parecería un chiflao absoluto, ¿no? Pero en su momento, como tuvo seguidores, hablábamos antes de la soledad, ¿no? La locura es estar solo, estar fuera de esa narración común. Como tuvo seguidores, Zaratustra, en vez de ser un loco, pasó a la historia como un místico, como un iluminado y como alguien capaz de dar una respuesta propia al misterio del mundo, ¿no? Entonces, hay algo que como que en todas, además, en montones de culturas, ¿verdad? Se ha considerado al loco como un vidente, como alguien que es capaz de ver la realidad sin el disfraz, ¿no? Y a lo mejor un poco de esto hay, ¿no? Un poco de esto hay, de esta visión, porque yo digo que verdaderamente, que por ejemplo, este 15% de personas que tenemos la mente como más hiperconectada, creo que tenemos una incapacidad mayor que la media para aceptar el espejismo de la realidad. La realidad es un espejismo, pero es un espejismo literal incluso, es decir, por ejemplo, tenemos dos agujeros negros, un agujero negro en cada ojo, o sea, hay una zona ciega de nuestra vista, allí donde el nervio óptico se inserta en la retina, el ojo no ve, y ese agujero negro es un agujero grande, no es pequeño, y sin embargo no lo advertimos porque nuestro cerebro se inventa lo que no vemos, dibuja lo que no vemos. O sea que vivimos en un espejismo literal. Nuestro cerebro se está inventando el mundo que vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que mi teoría, una de mis teorías es que a ese 15% nos cuesta más verdaderamente creernos el tener plena fe, digamos, en el espejismo de lo real, ¿no? Entonces, pues a lo mejor siempre, sí es verdad que hay una cierta mirada un poco más taladradora, ¿no? Y luego lo que sin duda es cierto es que esas cabezas hiperconectadas te permiten inventar cosas que si no, que las cabezas menos conectadas pues no
no podrían, ¿no? Recuerdo, lo pongo en el libro también, recuerdo una, no me acuerdo del título, pero una novela de ciencia ficción que leí pues, cuando tenía 20 años y que era de una enorme nave mundo que va surcando el universo y está llena de una sociedad que son todos especialistas extraordinarios, todos son bueno, genios, todos son especialistas en cosas súper concretas, menos un pobre que no sabe de nada mucho, pero de todo sabe un poco. Y este pobre, que es el relacionador, pues es como la irrisión de todo el mundo le considera un paria, le increpan, le desdeñan y tal, y bueno, vive una vida miserable. Hasta que la nave mundo tiene una crisis de esta tremenda, que está a punto de hundir esa nave mundo y acabar con el sistema. ¿Y quién salva a la nave mundo? Pues el maldito relacionador, claro, porque es el único que es capaz de tener una visión holística, ¿no? De mirar y unir entonces dos cosas completamente divergentes, ¿no? Entonces esa mirada así alrededor, claro, con sus costes, efectivamente, yo si tuviera que recolectar para la tribu los habría envenenado a todos hace tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, el que recolecta, pues que fenomenal, menos mal, ¿no? Que hay alguien que recolecta para la tribu y para mí también, ¿no? Pero bueno, de cuando en cuando a lo mejor podemos servir para algo. Muchas gracias. A Un ti. abrazo. Gracias, muchas gracias, Mónica. Ahora le damos la palabra a Claudia Lorenzón de la agencia TELAM de Noticias de Argentina. Claudia. Tu micrófono está apagado, Claudia, ¿lo puedes prender? No te escuchamos todavía. No, ni te vemos ni te escuchamos. Yo no la veo. Ah, por ahí está su cámara ya prendida, pero su micrófono no prende. Ajá. Ahí estás, Ahí estamos. Ahí estás. Ah, ahí. Hola. Hola, Claudia. ¿Cómo andas? Muy Bueno, bien. me pareció muy luminoso el libro. Qué bien, gracias. Me dio muchas respuestas. Qué bonito. Y entonces te quería preguntar, en ese miedo, digamos, a la muerte que te generaban los ataques de pánico, ¿qué función cumplió para vos la escritura? Pues eso es lo extraordinario. No era directamente, no cumplía ninguna función en apariencia, ninguna. Porque además yo no he escrito nunca diarios. Curiosamente, hay gente que... Entonces, hay una cosa que los diarios hacen que es muy buena, incluso para gente que no es escritora ni nada, pero sí que es verdad que son como una descarga para momentos críticos y tal, ¿no? Para la gente, yo nunca he escrito diarios, quizá porque he escrito cuentos desde muy pequeña. Así que en el momento yo no sentía que me sirviera de nada, en el momento. Pero, sin embargo, lo interesante es que esos ataques de pánico dejaron de darme a partir de los 30 años. Y luego me he preguntado montones de veces por qué, ¿no? Pues me podrían volver a pasar, ¿no? Y ahora con la pandemia me sentí más frágil, anduvieron rondando un poco, pero bueno, y da igual, o sea, ya he perdido el miedo al miedo, pues si pasan, pasan, ya está. Hay que acostumbrarse a vivir con los agujeros. Pero no, el caso es que no me volvieron a pasar. Entonces me lo he planteado y yo creo que desde luego hay una relación absolutamente directa con la publicación de la ficción. Es decir, yo escribía como periodista y publicaba como periodista desde los 19 años, pero eso no es suficiente. Y escribía como narradora, como he dicho antes, como la mayoría de los novelistas desde niña, escribía desde los 5 o 6 años y he escrito siempre, pero no publiqué hasta los 28, 29. Y eso tampoco es suficiente. Lo que es la fórmula salvadora es escribir ficción y publicarla, y que te la lea alguien y que te diga, yo esto lo entiendo, yo me siento como tú, veo el mundo como tú, me emociono con las cosas que te emocionan a ti. Y eso te costa el mundo. Entonces, porque en realidad esto que hacemos, esta cosa tan rara que hacemos los narradores, insisto, de sentarnos en una esquina de nuestra casa, pasarte 2 o 3 años empleando las mejores horas de tu vida, realmente en eso, en inventar que hay un señor chino que no existe, ¿verdad? Con un traje amarillo que no existe, sentado en una mesa con un tablero rojo que no existe. Pues eso, y que te pases 2 años haciendo eso, en realidad es algo muy parecido a un delirio.
muy parecido a un delirio. Es un delirio controlado. Lo cito en el libro también, hay psiquiatras que dicen que la creación es un delirio, es una especie de delirio controlado. Bueno, y si al cabo de ese tiempo lo sacas o no lo puedes sacar o no encuentras quien te edite o lo sacas y nadie te lo lee o no encuentras un otro al otro lado que te dice efectivamente siento contigo, pues entonces se convierte en el delirio del loco, en el delirio que te aísla, en la ruptura nuevamente de la narración común. Pero si hay alguien, es que te cosen, te traen al mundo, es lo que decía yo antes. Si a esa sensación de pérdida de la realidad, de que te vas de este mundo, de que te vas de la especie humana que tiene el trastorno mental, unes el estigma, el que te empujen, es horroroso, pero si te cogen y te traen, te meten en la vida y te cosen en la vida, y que te publiquen y te lean, pues te cose la vida, así de simple. O sea, te da la posibilidad de ser uno más con los otros, ¿no? Entonces, no me ha pasado solo a mí. En el libro cito un ejemplo maravilloso de Nathaniel Hawthorne, que es el autor del cuento que más me gusta en el mundo, que es Wakefield. ¿Os acordáis? Ese cuento clásico, ¿no? De un señor que de repente se marcha de un viaje de 2 días de trabajo y en vez de volver se alquila una casa, un piso enfrente de su casa y se queda allí 12 años viendo su ausencia, ¿no? No regresa, claro, como la mujer se pone de negro, como lloran los amigos y tal, y al cabo de esos 12 años vuelve a casa y sigue su vida tan feliz, ¿no? Ese cuento maravilloso, Wakefield. Bueno, pues Nathaniel Hawthorne se pasó 12 años de su vida encerrado en su casa, en casa de su madre, sin poder salir, o sea, con unos problemas de agorafobia, una angustia. Dice él mismo, estoy como muerto en vida, no sé qué y no sé cuánto. Y después de esos 12 años, un día salió y siguió con su vida normal. ¿Y qué había pasado para que pudiera salir? Que había publicado su primer libro. Publicó su primer libro y salió del encierro. Volvió a la vida. O sea que yo creo que efectivamente no es que te ayude en el momento, es que te ayuda mucho. O sea, ayudar en el momento sería como si tienes un dolor de cabeza y te tomas una aspirina. Lo que hace la narración es sostenerte en pie, es darte estructura, es algo mucho más importante. Es conseguir que seas, conseguir que vivas, ¿no? Para mí es como, lo he dicho muchas veces, como un esqueleto exógeno que te mantiene en pie. Muchas gracias. A ti. Gracias, Claudia. Vamos ahora con Enrique Morales Lastra, de Cine y Literatura desde Chile. Enrique, por favor, tu cámara y tu micrófono. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo estás, Rosa? Mi pregunta más que nada es con respecto a tus decisiones como autora. ¿Por qué tu decisión de abordar el tópico de la fragilidad mental a través de un género más impúdico como el uso de la primera persona? Bueno, eres periodista y no a través de la ficción, por ejemplo, un ámbito donde has dado muestras de obras de gran intimismo y sensibilidad, especialmente en torno a la psicología femenina de tus personajes. O sea, mi pregunta un poco a esa decisión que me imagino la tomaste al momento o incluso antes de concebir el texto, que me gustó mucho. Bueno, muchas gracias, Enrique, por las palabras así laudatorias. Bueno, espero que no sea solo psicología femenina. La verdad es que yo no escribo libros de mujeres, ni mis personajes son solo mujeres, pero además es que no los escribo como mujeres, los escribo como parte del género humano, ¿no? O sea, creo que la psicología femenina y la masculina son muy parecidas en lo esencial. Bueno, aparte de eso, he escrito muchas veces, muchas gracias, te repito, por esos elogios generosos, he escrito muchas veces sobre salud mental en mis libros. De hecho, muchos de mis novelas tienen protagonistas o personajes secundarios que tienen problemas de salud mental. La última novela mismo, en La buena suerte, la coprotagonista está protagonizada por un hombre, Pablo, pero la coprotagonista, que se llama Raluca y que se termina comiendo la novela porque fue un personaje que empezó a crecer y a crecer y a crecer, pues es una mujer que ha estado psiquiatrizada y que tiene problemas mentales. En la anterior, en Los tiempos del odio, la protagonista también, una de las coprotagonistas con Bruna, tiene graves problemas mentales y así, o sea que ya lo he hecho, ¿no? Entonces tú vas, como te he dicho antes, yo os he dicho antes, son temas que han sido esenciales para mí siempre y tú vas cada vez, en realidad todos escribimos siempre sobre el mismo tema.
sobre los mismos temas, que son nuestras obsesiones, que son nuestras angustias, que son nuestros deleites, que son las luces y las sombras, ¿no? E intentas explicártelos, porque, como digo, muchas veces tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Y claro, como lo he dicho al principio en la parrafada esa que os he echado encima, pues en realidad esto era dos preguntas básicas que yo me estaba planteando toda mi vida y que he tocado una y otra vez a lo largo de novelas y tal. Y cada vez que escribes un nuevo libro intentas volver a contarte o volver a explicarte esos problemas o esas obsesiones e intentas que sea de una manera más profunda, de una manera más bella, de una manera más exacta, ¿no? Ese es el intento, ese es el esfuerzo, ese es el... Y bueno, yo tengo, no es el único libro que he hecho así, tampoco considero que sea un libro periodístico, ¿no? Es un libro raro. Tengo una zona de libros raros, que son unos libros muy mestizos, muy híbridos, que a los libreros les descoloca mucho, porque les desespera mucho. Acabo de tener un Zoom hace una semana con libreros españoles, para presentarles este libro, y me preguntaban, pero bueno, ¿en qué mesa lo colocamos? ¿No? ¿En la mesa de ensayo, en la mesa de ficción o qué? Porque el libro tiene ficción, este libro también tiene ficción, ¿no? Entonces es un ensayo que no es un ensayo, es una autobiografía que no es una autobiografía, son biografías de otros autores que no son biografías de otros autores, y es ficción también mezclada, ¿no? Entonces me gusta, ¿sabes? O sea, me gustan porque son libros que trasplantan a las páginas de alguna manera la percepción que tengo del mundo, que es una percepción, como he dicho muchas veces, para mí en las fronteras entre la realidad y la ficción están muy borrosas. En realidad no hay, son muy fluidas, ¿no? Yo no lo encuentro que sea muy clara la diferencia, ¿no? Entonces estos libros híbridos para mí representan de una manera muy afinada este barullo que para mí es la vida, ¿no? Este barullo interior y exterior que para mí es la vida. Para que te hagas una idea, si recuerdo algo de lo que ha pasado ya bastante tiempo, pongamos 15 años o algo así, pues muchas veces es que no estoy muy segura de si esto que estoy recordando lo he vivido, me lo han contado, lo he escrito, lo he leído o lo he soñado. y la verdad es que todas esas posibilidades tienen para mí la misma sensación de vivencia, ¿sabes? O sea que entonces es supe que quería hacer, como digo, como salen, los libros salen porque se imponen, tú no escoges las historias ni los libros que haces, los libros aparecen en tu cabeza, se imponen. Y como os he dicho, hace 4 años de repente yo estaba escribiendo La buena suerte, la novela anterior, pero de repente un día apareció ahí que tenía que hacer un libro de estos mestizo, híbrido, sobre el tema en concreto de creación y locura. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Enrique. Ahora vamos con Laura Ventura, de La Nación, desde Argentina. Laura, tienes la palabra. Hola, Rosa. Felicitaciones por un libro tan mágico. Qué bonito, gracias. Y que me ha encantado. Y te quería preguntar por la biografía. Sé que te gustan mucho las biografías. Sí. Y en este sentido, no sé si es una especie de paradoja, porque a partir de tu libro entendemos o queda en evidencia cuán compleja es la mente. ¿Es posible escribir una biografía? Y en ese caso, ¿te imaginas que alguien alguna vez escribiera tu biografía? Bueno, me pone los pelos de punta que alguien escriba alguna vez, porque además ya tiene uno bastante caos interior con todas las personalidades que uno tiene, como digo también en el libro, yo creo que ese 15% de personas estamos más dados a la disociación, ¿no? Pero es que las miradas exteriores sobre unos para mí son tremendamente turbadoras, no sé qué os pasará a vosotros. Por ejemplo, hay varios libros escritos sobre mi obra, no sobre mi biografía, pero sobre mi obra, que además, pues yo qué sé, habrá como cerca de una docena, que es que me parece increíble que alguien dedique ese tiempo a estudiar mi obra. Me parece que es que les compraría a todos los autores y autoras de estos libros, les compraría un piso en agradecimiento, no sé cómo decirte eso, lo agradezco enormemente, de verdad. O sea, me parece, bueno, increíble que hayan decidido esto y se lo agradezco mucho, pero lo terrible es que no he sido capaz de leer ninguno. No he sido capaz de leer ninguno porque me pone muy nerviosa.
porque lo que piensen y lo que vean, ¿sabes? Es que es una sensación como de enajenación, ¿no? O sea, como facetas de ti que ven que yo qué sé, o sea, me pone muy nerviosa, no lo puedo soportar. O sea que, vamos, si hicieran una biografía me pego un tiro. Pero vamos, como sé, en todo caso sería después de muerta, pues ojos que no ven, corazón que no siente, pero las biografías son, bueno, son una construcción, son la visión de otro sobre alguien, claro. Y yo que me encanta leer biografías y que he hecho varios libros biográficos, ¿no? De unas biografías así un poco sui generis, pues hombre, intenta ser lo más fiable en cuanto a documentación exterior, ¿no? Pero sobre esos mojones, digamos, es como hacer un mapa, ¿verdad? Tú reúnes toda la documentación posible de datos externos, de cosas que hayan hecho, aún así nunca es exhaustiva, porque todos somos tan secretos, ¿no? Somos como icebergs, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, intenta ser lo más exhaustivo en esos datos exteriores y luego a partir de ahí haces una interpretación, que es un poco casi como meterte en el personaje de una novela, ¿no? Interpretas a ese personaje con esos datos, ¿no? Entonces, pues todo es parcial en ese sentido, eso está claro, ¿no? Pero bueno, es fascinante también porque a mí me encanta la gente, ¿no? O sea, que me encantan las biografías porque me encanta la gente y me encanta ver cómo los otros son igual, somos como, eso que digo en el libro también, como todos somos iguales y también como todos somos distintos, ¿no? Y percibir como esa diferencia finísima que hay en cada uno en maneras de ver el mundo es riquísimo, y percibir que todos somos iguales es conmovedor, ¿no? Las dos cosas me encantan. Y luego por otro lado es que es muy gracioso porque con este libro sí es que es muy difícil saber conocerte hasta a ti mismo, no te digo ya, y a tus amigos más íntimos. Con este libro me han pasado cosas geniales, como por ejemplo una amiga íntima mía, muy amiga desde hace 20 y tantos años, de repente me escribe y me dice: ay, este libro, pues sí, no sabes, te voy a contar. Y me empieza a contar cosas que tiene maniáticas alucinantes que yo no conocía, pero completamente maniáticas alucinantes, ¿no? O sea, como pues del tipo pues como fóbicas, ¿no? O sea, que tiene que doblar las mangas de los jerseys de determinada manera o si no se le va a romper un brazo, que tiene, bueno, montones. Y me dice al final, dice, menos mal que nadie lo sabe, dice. Y dice que no se me nota, no, menos mal que no se me nota, me mandó un WhatsApp. Y dice, y tengo la sensación de que este libro te autoriza a no ser cuerda, lo cual me pareció precioso. Pero lo que te quiero decir es que esta tía, que es súper amiga mía, con la que he hablado horas y horas de cosas intimísimas, me había ocultado toda esa parte suya enorme. Entonces es que ¿cómo no sabemos? No sabemos ni quiénes somos nosotros ni quiénes son los demás, ¿no? Eso es curioso, desde luego, y es vertiginoso. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, Laura. Continuamos con Iván González de Televisa desde México. Iván, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Rosa, pues primero agradecerte mucho este libro porque es maravilloso, la verdad, es de esos que hay que tener en cabecera. Muchas gracias. Tiene citas muy interesantes que nos pueden ayudar mucho a nosotros también. Pues comentarte, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Yo disfruté y admiré mucho cuentos de Philip K. Dick. Sí. Por supuesto, la obra de García Márquez toda, pues muy admirable. Pero a mí me sucedió algo en lo personal cuando me enteré de los problemas mentales que tenía Philip K. Dick y sus adicciones. Y en el caso de García Márquez, cuando leí las claves que él mismo dio en entrevistas en su libro Vivir para contarla también sobre su obra, que lo que había detrás de cada una de sus obras, vino una especie de desencanto, ¿no? Una especie de desencanto al notar que no todo era producto de una gran imaginación, sino que tenía cosas de las cuales se nutría esa imaginación, ¿no? Preguntarte si no pasa algo así cuando escudriñas en las características de los escritores, en su mente, en su situación, no pasa algo así, una especie de desencanto, que es momentáneo, quizá ese desencanto, pero algo así que pase con sus obras. Hombre, a mí no me desencanta, fíjate tú, bueno, primero gracias por ese elogio tan bonito, pero no me desencanta que el pobre Philip K. Dick
estuviera como las maracas, ¿no? Al contrario, me parece absolutamente increíble que consiguiera hacer una obra estando en ese borde del delirio como pasó toda su vida. Su vida me parece un logro, no me parece un desencanto, al contrario, lo admiro más, realmente, ¿no? Y comprendo muchas cosas. Y él, esa cabeza que tenía con esos problemas de cableado, él era él, o sea, no es que estuviera dándoselo a nadie, ¿no? Otra cosa es el desencanto por ver que gente que te pueda parecer buena escritora haya cometido hechos espantosos. Eso sí que es un problema que es mucho más difícil de digerir, ¿no? Pues Neruda, por ejemplo, Neruda que en su autobiografía cuenta cómo violó a una sirvienta tamil y lo cuenta tan tranquilo, ¿no? Bueno, adornándolo como de poeta, que es ya para matarlo, ¿no? O sea, pues lees eso y después es que no te dan ganas de seguir leyéndolo, ¿no? No voy a decir que haya que no publicarlo, pero desde luego no me apetece seguir leyéndolo más a este señor, ¿no? Entonces, esa parte sí que es muy difícil de manejar, ¿no? Pero lo otro, lo de que tenga problemas, tú estás sugiriendo como si por el hecho de haber tenido problemas es que ha sido el problema el que ha escrito, ¿no? Philip K. Dick. Yo creo que no, yo creo que Philip K. Dick es el que ha escrito, a pesar del problema y con el problema, ¿no? Con el problema mental. Me parece un logro, al contrario, como cuento también de August Strindberg, ¿no? Joder, Strindberg que consiguiera teniendo unos delirios tan graves como cuenta en su libro Inferno, que reproduzco un poco en el libro, que ese tipo consiguiera vivir toda su vida hasta los 70 años, 60 y tantos años, sin ser psiquiatrizado y teniendo una obra que le ha convertido en uno de los autores más importantes de Europa. Pues qué logro, al contrario, no me desencanta nada, lo admiro mucho más. No sé si me he entendido tu pregunta. Sí, como precisión nada más, yo me refería a la capacidad de ingenio, ¿no? A esa creatividad tan grande que tiene Philip K. Dick. Lo comparo un poquito pero con... es él. Sí, pero Philip K. claro, Dick es él. O sea, sí. El que esa capacidad sea por una desconexión mayor o menor, es él. O sea, si es que no tiene nada que ver. O sea, no es que no sea él, es que él es así. Entonces, eso, ¿de dónde viene la creatividad? Pues Newton, ¿por qué era como era? Pues seguramente porque tenía delirios también, además, lo pagaba con él es él, o sea, no es que se lo haya dado nadie de fuera, me explico, ¿no? O sea, es él. Sí. Gracias. Gracias, Iván. Muy bien, continuamos ahora con Daniel Morales del medio The Happening desde México. Daniel, tienes la palabra. Gracias. Hola Rosa, muchas gracias por este espacio y muchas felicidades, el libro es increíble. Muchas gracias. Quería preguntarte, en el libro hablas de la falta de atención que tienen muchas personas, entre ellas usted, pero justo con esta llegada de nuevos formatos como ahora es TikTok y todo esto, donde la gente ve videos de 15 segundos o menos, quería preguntarte, ¿tú cómo crees que esto afecte la creatividad de las personas? Y sobre todo, tal vez, igual como mencionas al principio, que nuestra vida es como reescribir nuestra infancia, ¿cómo crees que esto vaya a afectar a los niños que se están formando con este nuevo contenido? No solo con el nuevo contenido, todos los teléfonos móviles y esta vida en la que vivimos de la multitarea. Se han hecho estudios, en este libro no cuento nada de eso, pero he publicado artículos sobre esto. Se han hecho estudios neurológicos que demuestran que la llamada multitarea pues está cambiándonos el cerebro, nos lo está empeorando. Y llamo multitarea algo que por desgracia yo hago y que creo que hacemos todos, que es, por ejemplo, estar viendo en la televisión y estar chateando o contestando una. Bueno, esto nos está destrozando el cerebro, están hechos estudios y pierdes materia gris en una zona que ahora a ver si me acuerdo cómo se llama, no sé si cortes del cíngulo anterior, lo del cíngulo anterior seguro, lo anterior no me acuerdo cómo se llama, no sé si es cortes del cíngulo anterior, bueno, es una zona del cerebro que se dedica aparte a la atención y además a calibrar lo verdadero y lo falso de lo real, de nuestra vida, ¿no? O sea, que imagínate tú, si eso va empobreciendo ese sector, ¿no? del juicio, digamos, de ese sector del cerebro que calibra nuestro juicio, pues
se entiende mucho más que todavía que estemos tan lanzados a las fake news y que nos lo traguemos todo, porque se nos está empeorando una zona del cerebro que se encarga de eso. Así que es sumamente preocupante, es sumamente preocupante. Y de hecho, todos los jefazos de Silicon Valley y todo lo demás, como bien sabéis, pues no dejan que sus niños, y ya en cerebros jóvenes ya es terrible, y no dejan que sus niños utilicen tablets, ni iPhones, ni nada de esto, ¿no? Ni teléfonos inteligentes, smartphones, ni nada de esto, hasta los, no sé cuánto, 12, 16 años, ¿no? Verdaderamente es muy preocupante. Lo que pasa es que yo creo que como el ser humano tiene esta capacidad de adaptación tan increíble, ya hay algún movimiento minoritario, pero ya hay movimientos minoritarios de desengancharse de las redes, de los niños, de no estar. Es preocupante. Yo misma he notado que he ido perdiendo capacidad de concentración, porque tener déficit de atención es muy distinto de lo que la gente cree, ¿eh? Se creen que es que no te puedes atender, no, al contrario, tienes una capacidad de concentración increíble, pero en una cosa. Te concentras tanto en una cosa que se te olvida todo lo demás, ¿eh? O sea que, bueno, entonces yo me he dado cuenta que he perdido esa capacidad de concentración que tenía brutal desde que estoy con las redes y tal, y con esta velocidad, o sea, está claro, ¿no? Entonces esto nos está haciendo, está demostrado, nos está haciendo daño al cerebro, está demostrado. Entonces, a ver cómo hacemos, porque ya uno está enganchado a ello, ¿no? Entonces, por desgracia yo también, o sea, yo también veo la tele y chateo, pues esto nos está laminando el cerebro. Perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Daniel. Nada más como un aviso, estamos ya acercándonos hacia la recta final. Habíamos solicitado a Rosa un espacio de una hora un poquito más. Sí. Faltan 10 para la hora, entonces para que lo tengamos todos en consideración. Mientras tanto, le damos voz a Nazarena Méndez de Radio Sarandi desde Uruguay. Nazarena, prende tu cámara y tu micrófono. Buenas tardes. Desde esta computadora no tengo cámara, pero... Bueno, no importa. Te escuchamos. ¿Verdad? Bien, Sí. Son muchas las preguntas que tengo para Rosa, halagos ni que hablar, pero ya se encargan todos de hacerlo. No me voy vamos con una pregunta, Nazarena, Sí, para poder dar paso a todos. Sobre el miedo a la muerte y el miedo a la locura que ella plantea en las primeras páginas del libro, ¿qué tan diferentes o qué tan parecidos pueden ser estos dos temores? Y también si justamente la cabeza lectora, yo por ejemplo leo obsesivamente, sino también raya en ese escribir obsesivamente y en ese desdoblamiento del escritor. ¿Me explico? Totalmente. Pues mira, cariño, me parece una pregunta. Voy a empezar por la segunda porque es más fácil. Ya lo he dicho, vamos, estoy absolutamente convencida de que tu cabeza y la mía son iguales, o sea, iguales en lo básico, en estas cosas que estoy diciendo, ¿no? He dicho que los lectores apasionados creo que tienen el mismo tipo de cabeza. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, y de hecho tú eres además periodista, o sea que supongo que habrás escrito, aunque eres de radio, pero supongo que también habrás escrito algo y tal. De hecho, a lo mejor todas esas cabezas no llegan a la obra porque para llegar a la obra, como sabéis, si habéis leído el libro, creo que todos lo habéis leído, que bien, gracias, pues se necesita, lo llamo ese capítulo la tormenta perfecta 1, porque se necesitan un montón de circunstancias, ¿no? Para llegar a la obra. Por ejemplo, entre otras, una energía física grande, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien tiene tiene todas las otras circunstancias, pero de repente no tiene la energía física porque tiene anemia desde chico, yo qué sé, y a lo mejor no llega a la obra por eso, pero las cabezas son muy parecidas. Así que el lector apasionado, igual. Absolutamente igual. Y la primera pregunta es muy bonita, es preciosa, ¿no? Si es igual el miedo a la muerte o el miedo a la locura, pues yo creo que sí, que es igual, fíjate. Yo creo que todavía el miedo a la locura es peor, en el sentido de que la locura, yo creo que el dolor psíquico debe ser el dolor más grande del mundo. La muerte, a fin de cuentas, la muerte es lo más humano que hay, ¿no? Entonces todos tenemos que morir. Hombre, está la rebelión de todas nuestras células que no quieren morirse. La vida insiste en vivir, ¿no? Es una cosa ciega, fiera, ese mandato celular de vivir y seguir viviendo, y de ahí el horror
a esa cosa que no es nada, pero por lo menos puedes pensar, bueno, nos pasa a todos, no puede ser tan terrible, nos pasa a todos, no puede ser tan terrible. Antes de nacer había la negrura y no me pasaba nada, volvemos a la negrura, en fin, es muy desasosegante y muy terrorífico, pero bueno, pero la locura, como he dicho antes, la locura es engañoso, porque luego resulta que creo que todos, al contrario, nos pasa lo mismo, pero cuando te da un ataque de locura y te sales de la convención, de la realidad, crees que estás solo, que eres único, que nadie le ha pasado esto, que no lo puedes ni expresar. O sea, esa soledad absoluta es mucho más angustiosa que el miedo a la muerte, creo yo. Muchas gracias. Gracias, Nazarena. Muy bien, continuamos con Paola Esteban, de Vanguardia. Nada más, no nos puso país. Paola, nos cuentas de qué país y por favor, prende tu cámara y tu micrófono. Tenemos a Paola Esteban. Paola. Bueno, si no, regresamos contigo, Paola. Mientras tanto, avanzamos con Cristina Mendoza, de la revista Quena de México. Cristina, por favor, tu cámara y micrófono. Hola, muchas gracias. Pues qué alegría hablar contigo y sentirme entendida. Por ahí en Twitter puse que creo que yo tengo muchas cosas de las personas altamente sensibles y creo que tenemos que hablar más de esto. Pero fíjate que yo todavía no termino el libro, lo confieso, y pues seguramente va a haber muchos spoilers, pero me encanta esta parte que no sé si es ficción o es realidad, pero ya estoy viendo atrás de ti si tienes un sillón, un sofá rojo. Y tiene que ver con la otra, ¿no? No sé si sea ficción o verdad, pero fíjate que hablando de enfermedades mentales, quiero plantear esto que me parece un mal muy común y además socialmente aceptado, que es el acoso, ¿no? Que es el stalker, que ya incluso se te pide muchas veces como, híjole, esto es muy sexista, pero bueno, como mujeres, a veces tienes que ser stalker con tus exes, que buscarlos en redes sociales y te obsesionas. ¿Tú crees que esto puede ser una parte de estos trastornos, pero un trastorno muy permitido, el vivir a través de los otros, el ser feliz a través de los otros? Esta otra que se hace pasar por ti, pues lo hace de una manera, o sea, brutal, ¿no? Que te digo, insisto, no sé si sea ficción o verdad, pero es terrible y qué susto. Pero también cuando nos obsesionamos con la vida de los otros y dejamos de vivir nuestras vidas, ¿tú crees que cae dentro de estos trastornos mentales? Totalmente, sí, yo creo que sí. Además, es una muy buena apreciación, ¿no? Es decir, seguir y estar colgado, no terminar, ¿no? También les puede pasar a hombres, pero quizá les pase más a mujeres, porque a nosotras nos han educado para que el amor sea nuestro único juguete, ¿no? Aunque afortunadamente estamos superando eso, pero quizá pase más a mujeres, pero quedarte colgado, perseguir, seguir, mirar a las redes, bueno, eso es una cosa enferma, patológica a 100. Patológica 100 y en primer lugar te estás haciendo daño a ti misma, claro, pero además es que estás siendo, puede que termine siendo una peste para la otra persona, ¿no? Además, ¿no? Y un asalto, o sea que sí, forma parte de la misma patología, ¿no? Mi impostora pues sería un paso más allá, claro, porque empieza ya la actuación, esa ya es una patología mayor, ¿no? Y en esto pues hay esa parte, pues ya verás, porque sí que te queda, si no has terminado te quedan partes importantes. Y bueno, puedo decir que desde luego que la impostura además es una de las representaciones de esas dualidades que decíamos, ¿no? Que somos tan disociados todos y tal, y bueno, puede que haya cosas de ficción, pero desde luego también hay cosas reales en toda la historia de la otra, y el lector puede escoger lo que quiere creer y lo que no. Y por otro lado, en la parte de ficción de mi libro, curiosa y paradójicamente, es quizá la parte más verdadera, más profunda, en el sentido de que pues está representando de una manera más clara para mí, desde mi punto de vista, y más atinada, lo que decíamos antes, ¿no? Esa especie de zona resbaladiza entre lo real y lo imaginario, ¿no? Entonces, en esa fluida frontera. Y yo creo que esa es una manera de representarlo, pues,
la mejor manera de representarlo. Así que hay cosas que solo se pueden contar a través de los cuentos, ¿no? Pero vamos, en cuanto a tu pregunta, desde luego forma parte de la misma patología, y lo que diferencia esto del impostor ya que se hace pasar por ti tal y cual, pues es una cuestión cuantitativa en todo caso, nada más. Gracias. Gracias, Cristina. Creo que ya estamos sobre la hora. Cerremos con... Pero podemos dar un par de preguntas más o Listo. 3 preguntas más. Perfecto, Sí. Rosa. Entonces vamos con Mónica López Ocón, de Tiempo Argentino, desde Argentina, por supuesto. Mónica. Hola, Rosa, Hola. ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué tal? no voy a ser original en lo que diga, un libro hermoso y torrencial. Yo creo que así lo definiría, como Qué bien. torrencial, que se lee con mucha fluidez y tiene un trabajo enorme detrás, porque no sé cómo hiciste para conciliar tantas citas y tantas cosas. Muchas gracias. Sí. Yo quería preguntarte, hay un libro tuyo que recordé siempre, que leí hace mucho, no puedo precisar de qué año es, pero que es La loca de la casa, referido a la imaginación. Yo quería preguntarte qué relación hay entre ese libro y este, porque si bien tus temas son persistentes, se repiten tus obsesiones y demás, yo encuentro una relación cercana entre aquel libro y este. No sé si es así. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, lo mencioné antes que forma parte de ese trayecto de intentar entender estas preguntas, ¿no? Entonces me acerqué a ese libro de una manera pues más ligera en La loca de la casa, porque no había llegado todavía a la capacidad de maduración para llegar a este, que para mí me parece un libro pues de madurez, ¿no? Entonces en aquel me acerqué de una forma más ligera a lo que era el juego creativo, y lo que quise hacer fue un juego creativo. Es mi libro más interactivo porque hago ese juego con el lector, ¿no? De alguna forma. Entonces lo que me parece interesantísimo del trayecto es que, por ejemplo, en aquel libro pues ya contaba cosas que yo había ya deducido y que estaba observando, que demuestran además que son temas que llevo estudiando toda mi vida. Y decía, por ejemplo, que todos los humanos de niños tenemos una cabeza súper llena de imaginaciones, que es capaz de ver en 360 grados la realidad, ¿no? Como los búhos dando la vuelta, y que luego en la época de la pubertad yo decía, pues de repente los mayores le empiezan a decir, es que tus imaginaciones son como de niño pequeño, hay que abandonarlas, y que había un proceso de socialización que la mayor parte de la gente pues las abandonaba para hacerse adultos, y que había un porcentaje que no la abandonábamos y seguíamos con esa imaginación como de niños. Eso lo había observado por mi propia observación de la realidad, pero no había sabido explicármelo mejor. Conté eso y creía que era un proceso, pues eso de que la sociedad te empujaba hacia eso, hacia rechazar tus imaginaciones. Y luego cuando de repente ahora preparando este libro, me leo el libro de la neurobióloga neurocientífica Mara Diersen, y me cuenta que es que en esa edad de la pubertad se produce esa poda de las conexiones neuronales, que ahora queda aniquilado, lo explica todo, lo explica de verdad, pero curiosamente me explica algo que yo había intuido, que yo había observado, que yo había contado y que había dado una explicación que no era la real, pero el fenómeno lo había observado, ¿no? Y como eso ha pasado en muchas otras cosas que estaban antes ahí marcadas de una manera pues más difusa y tal, y que de repente aquí, por eso os digo que de repente aquí he encontrado la contestación, ¿no? Entonces ha sido un trayecto precioso, y lo que indica, me encanta que hables de La loca, lo que indica es eso, es que todo eso estaba ya ahí. Lo que pasa es que digamos que es como una bajada a un volcán, ¿no? Entonces en La loca de la casa estaba recorriendo el cráter y de repente en esta he bajado a la lava. Muchas gracias. A ti, cariño. Gracias, Mónica. Bueno, aquí Janet Aguilar del Universal de México me pide que te haga la pregunta, y además de felicitarte, plantea y leo. Tu novela vincula la creatividad con los trastornos mentales, pero desde el bien. Pero ¿qué opinas de esos grandes cerebros que usan la creatividad junto con sus trastornos para el mal que abunda tanto en el mundo? Pues es que, mira, la gente, el mal, según todos los estudios y los estudiosos, no radica en el trastorno mental. Primero, la violencia, los actos violentos, según estadísticas, los cometen mucho más gente supuestamente normal,
aunque yo creo que la normalidad no existe, pero vamos, supuestamente, desde luego que no está catalogada como enferma mental. Entonces, estadísticamente, los actos violentos los comete mucha más gente que no está catalogada con trastorno mental. Y luego la maldad, pues la maldad pura es la de los psicópatas. El psicópata, que no tiene nada que ver con el psicótico, la gente que no estudia lo suele confundir. La psicosis es una gravísima enfermedad mental y los psicóticos pues son los enfermos de psicosis, y los psicópatas no son considerados ni siquiera enfermos mentales, no son considerados enfermos mentales. Según los estudiosos, hay un 2% de psicópatas en el mundo. Esta gente es peligrosísima, porque son incapaces, carecen por completo de empatía y son incapaces de ponerse en el lugar del otro. Los psicópatas no son los psicópatas de las películas, que alguno lo puede ser, esos psicópatas que de repente matan y destripan y yo que sé, a 20 personas, pues sí. Pero eso es un porcentaje muy bajo del psicópata. Los psicópatas son gente que además muchos estudios demuestran que abundan más de lo normal, por ejemplo, en la política, en las grandes empresas, los grandes empresarios y cosas de esas, ¿no? Son gente muy seductora, normalmente muy inteligente, muy manipuladora y muy mala, realmente tóxica y terrible. Estos son los malvados, que no son los enfermos mentales. Estos son los malvados. Y luego hay otro 12% o así de psicopatoides y narcisos, que son unas construcciones narcisistas, ¿no? Que son unas construcciones mentales tampoco patológicas en el sentido de trastorno mental, sino mala gente, que también son muy malos. Son gente verdaderamente muy tóxica y muy poco recomendable. Así que hay cerca de un 15% de la gente que mira que tenemos que conocer un montón, porque 15% ya es un porcentaje alto. Un 15% de gente que hace mucho daño. Y esos son los que causan el mal en el mundo. Pero ¿sabéis por qué causan el mal en el mundo? Porque los demás, que somos mayoría, porque somos un 85% por lo menos, no nos oponemos. El mal en el mundo existe porque la gente no se opone. Ahí es cuando triunfa el mal. Entonces no se opone por conveniencia, por comodidad, por miedo. Entonces, para oponerse al mal simplemente basta con que los demás nos opongamos, pero esto parece ser que a veces no funciona. Exactamente. Gracias, Janet Aguilar, por su pregunta. Y para terminar, y precisamente con una persona ya en la lista, Rosa, continuamos con Liliana Cornejo, de Radio IPN, también desde México, y sería la última pregunta. Liliana. Hola, Rosa, buenos días. Hola. Aquí en México. Este libro, además de ser muy tranquilizador y un respiro para muchas personas que van a identificarse con varias situaciones que comentas, me llama la atención que tú hablas de fingir las emociones, de imitar reacciones para poder apropiarte de ellas. Y si en gran parte esto que vivimos es inventado, ¿qué pasa con las dos emociones más intensas que son el dolor y el amor? ¿Podemos desprendernos de ellas tan fácil como las inventamos o por qué no podemos hacerlo cuando nos consumen y cuando son tan intensas? Hombre, es una gran pregunta. Lo que pasa es que es muy complejo eso. No es que nos las inventemos. Lo que pasa es que lo que digo que es muy complejo es que este tipo de gente, estos 15% y tal, bueno, por lo menos los creadores, según los que llegan a la obra, según la inmensa mayoría de los expertos, pues parten de un trauma infantil. También hay un trauma infantil en ese. Entonces, en el niño que sufre se produce como defensa una disociación. Dice Ferenczi en una frase maravillosa que recojo en el libro, Ferenczi, que es uno de los padres del psicoanálisis, ¿no? En una frase maravillosa que para defenderse el niño lo que hace es dividirse entre el niño que sufre y un otro yo que cuida al niño que sufre, y ese otro yo lo sabe todo y no siente nada. Es un arma defensiva. No es que no sientas el dolor y no sientas el amor, lo siente el niño que sufre, pero el que maneja la vida para proteger al niño que sufre, para poder seguir viviendo, te disocias y creas ese otro yo que todo lo sabe y no siente nada, que es una definición maravillosa y conmovedora. Entonces, ¿qué pasa? Si tú articulas tu vida y ese otro yo que no siente nada y todo lo sabe es el que escribe, es el que pinta, es el que compone. Entonces, lo que pasa es que si has hecho esa disociación defensiva para alejar el dolor y para alejar el amor, que son tan fuertes, no es que no lo sientas, que son tan fuertes que te destruirían si no tuvieras, o te habrían destruido de niño si no tuvieras esa coraza defensiva, esa actitud defensiva, esa estrategia defensiva. Pues entonces mi teoría es que nos es más complicado percibir, sentir el dolor y el amor de manera directa, porque llevamos desde niños defendiéndonos de ello.
¿entiendes? Y que entonces para poder sentir el amor y el dolor que existen de verdad, de manera directa, tenemos que utilizar el vehículo de lo imaginario, del arte. Tenemos que utilizar, es lo que dice Pessoa maravillosamente, el escritor portugués Fernando Pessoa en esos versos, ¿no? El poeta es un fingidor, finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Finge sentir dolor, pero del dolor que de verdad siente, para poder aprenderlo, para poder vivirlo, ¿no? Entonces yo tengo la teoría que la cuento en el libro, eso, que para poder vivir las emociones nosotros necesitamos, precisamente por esa disociación de la infancia defensiva, necesitamos poner el intermedio casi de marionetas de nuestras imaginaciones, de nuestros personajes, de nuestras historias. Nos emocionamos con nuestras historias para poder emocionarnos con nuestra vida. Gracias. Gracias, Liliana. Pues bueno, con esto damos por concluida esta sesión. Quiero agradecer evidentemente a Rosa Montero por tu tiempo, por este espacio que nos brindas, a todos los periodistas de América Latina aquí presentes, los que han preguntado y por supuesto también los que nos han escuchado. Y pues nada, nuevamente a todos ustedes de todos los países, muchas gracias y esperamos próximamente leerlos sobre esta nueva obra de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, que se edita bajo el sello Seis Barral de su casa, Grupo Planeta, donde Rosa, nos encanta tenerte de nuevo y te enviamos todo nuestro cariño hasta España. Muchas gracias a todos y muy buen día. Gracias, chicos y chicas. Chao. Gracias, hasta pronto. Espero veros cuando vaya por ahí. Chao.